Bienvenidos todos a otra tarde de actividad académica. Muchas gracias por su presencia. Para el día de hoy vamos a hablar sobre dolor pélvico agudo, presentado el tema por la doctora Carolina Cifuentes. La doctora Carolina Cifuentes es una reconocida ginecóloga laparoscopista que trabaja en la Clínica del Prado. Adicionalmente es profesora del Fellow de AAGL, de la Sociedad Americana de Cirugía Ginecológica Laparoscópica. Nos acompaña entonces para esta tarde, doctora, bienvenida. Mil gracias por la presentación. Usted sabe el cariño que le tengo. Muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a hablar de este tema de dolor, de diagnóstico diferencial del dolor pélvico agudo, porque esta es una entidad que es un reto diagnóstico y terapéutico para nosotros. Y a los primeros que nos va a llegar la paciente con dolor pélvico agudo va a ser a nosotros los ginecólogos, así que debemos saber enfocarla. Bueno, primero, definamos qué es dolor pélvico. Espérense. Dolor pélvico agudo. Es un dolor abdominal inferior o pélvico de menos de 3 meses de duración. ¿Qué tan frecuente es? Se dice que más de un tercio de las mujeres en edad reproductiva experimentará un dolor pélvico agudo no menstrual en su vida. ¿Y por qué es un dilema diagnóstico para nosotros los médicos? Pues resulta que estas pacientes pueden presentar innumerables signos y síntomas inespecíficos como náuseas, vómito y leucocitosis, y la causa de dolor pélvico incluye innumerables posibilidades de diagnóstico. Entonces, cuando nos llega una paciente con dolor pélvico agudo, tenemos que pensar en todas estas entidades patológicas. Por ejemplo, las obstétricas, como el embarazo ectópico, el aborto, las gastrointestinales, como la apendicitis, diverticulitis, obstrucción intestinal, síndrome de intestino irritable, las patologías urinarias, como la pielonefritis, cistitis, urolitiasis, las neurológicas, como todas los dolores neuropáticos pélvicos, las musculoesqueléticas, como los dolores miofaciales, las fracturas, los hematomas de la pared abdominal. Estas que son muy importantes, que son las psicológicas, que generan dolor pélvico agudo y crónico, como la depresión, la violencia doméstica y el abuso sexual. Tenemos también las causas vasculares, como el síndrome de congestión pélvica, que aunque también genera dolor crónico, pélvico crónico, puede generarnos episodios de dolor agudo. También la trombosis de la vena ovárica, la tromboflebitis séptica, y las ginecológicas, que son con las que más estamos familiarizados nosotros y las que hoy vamos a hablar, que son la torsión ovárica, el quiste de ovario, la enfermedad pélvica inflamatoria, la salpingitis, el absceso tubovárico, la endometriosis, los miomas, la dismenorrea, el cáncer, bueno, en fin, nos enfrentamos a innumerables patologías que nos dan dolor pélvico agudo. ¿Y por qué se da el dolor? Recordemos que el dolor, según la estructura donde se origina, se clasifica en dolor somático y dolor visceral. El dolor somático es aquel que procede de la estimulación dolorosa de la piel, los músculos, el tejido conjuntivo, los huesos, las articulaciones, las meninges y las setosas parietales como la pleura y el peritoneo, que es como el que más nos interesa. Y el dolor visceral procede de la estimulación de los nociceptores que están localizados en algunas vísceras huecas, en conductos, en cápsulas de vísceras y en vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué se da el dolor visceral en dolor pélvico agudo? Hay receptores de dolor visceral en las superficies serosas y dentro de las paredes de las vísceras huecas, así que el mecanismo de dolor se va a dar por inflamación o por distensión o por isquemia o por derrames de sangre, pus o otro material. En este video estamos viendo, que es cortesía del doctor de los Ríos, una paciente que tuvo una torsión ovárica de varios días de evolución. Entonces, en estos pacientes con torsión ovárica, el mecanismo de dolor sería la isquemia. ¿Por qué es tan difícil la localización precisa de este tipo de dolor visceral? Y es porque las aferencias de dolor visceral de los órganos pélvicos tienen inervación común con frecuencia. Como vemos acá en el esquema, aquí la vejiga y el colon están llegando su aferente al mismo sitio en la raíz dorsal del asta de la médula. Así que de pronto el sistema nervioso central no logra distinguir de dónde proviene el dolor, se confunde, no sabe si el dolor viene de la vejiga o del colon por esta convergencia que hay de las aferencias. Entonces es muy difícil localizar un dolor visceral. Es el ejemplo que les ponía yo a mis residentes de la apendicitis. Ustedes ven que la apendicitis inicialmente el dolor es en epigastro y luego en mesogastro y finalmente se localiza en la fosa ilíaca derecha, pero cuando ya está comprometiendo el peritoneo parietal, y por eso es que lo podemos localizar, pero en general el dolor visceral es de difícil, digamos, uno para ubicarlo el paciente. Bueno, y hablando de dolor somático, ¿por qué se da este dolor somático?
Se puede dar por puntos gatillo miofaciales o por hernias, por hematomas, tensión muscular, lesión muscular, miositis, inflamación o trauma. Y como les mencionaba, en el caso de la apendicitis, el dolor se da por inflamación del peritoneo parietal adyacente, digamos, a la víscera que esté doliendo. Entonces el dolor puede volverse más localizado solo cuando se estimulan estos nervios aferentes en el peritoneo parietal adyacente al órgano afectado. Bueno, vamos a hablar de cuáles son las causas de dolor pélvico agudo más comunes y catastróficas, que son las que necesitan de nuestra atención urgente. Entonces, cuando una paciente está sentada en la sala de espera con un dolor pélvico agudo, lo primero que tenemos que pensar es en EPI e infecciones del tracto genital inferior, porque estas representan más del 50% del motivo de consulta de dolor pélvico agudo. También tenemos que pensar en apendicitis, que está en igual en frecuencia que estos dolores pélvicos por infecciones. Y otras patologías comunes que se presentan son los trastornos menstruales, la patología ovárica y tubárica y el embarazo ectópico. También tenemos que pensar en aquella paciente que nos llega con dolor pélvico agudo, estas mujeres que se han sometido recientemente a tratamientos de infertilidad, pensar siempre en el síndrome de hiperestimulación ovárica, y en aquella paciente posmenopáusica que llega con dolor pélvico agudo, siempre descartar alguna cosa oncológica. Vamos a hablar ahora sí, el diagnóstico diferencial de las causas comunes o potencialmente catastróficas del dolor pélvico agudo. Vamos a empezar con la enfermedad pélvica inflamatoria, que puede ser una entidad de manejo urgente o emergente si tiene un absceso tubovárico o se ha roto este absceso. La paciente nos puede llegar con dolor pélvico de manifestación aguda en 48 horas, o también puede haber presentaciones subagudas o crónicas. Como síntomas asociados puede tener fiebre o descarga vaginal. La historia de apoyo nos menciona a la paciente que pueda tener un antecedente de EPI o de relaciones sexuales sin protección o promiscuidad. Al examen físico, en la especuloscopia, podemos ver pus en el cérvix, dolor al movilizar el útero, el cuello y los anexos, o podemos percibir masas si la paciente tiene un absceso tubovárico. Puede haber irritación peritoneal cuando se ha roto un absceso tubovárico o en epigrado. Aquí quisiera hacer como una cuñita, y es que recordemos que el CDC nos recomienda iniciar terapia para EPI en pacientes sexualmente activas con un dolor pélvico inexplicable y que tengan hipersensibilidad al movimiento cervical, del útero anexial, y esto nos daría como una sensibilidad del 95% para EPI. Sin embargo, recordemos que este dolor a la movilización del cuello no es exclusivo de EPI, también lo podemos encontrar en el 25% de las pacientes con apendicitis y en el 50% de los ectópicos. Entonces, tenemos que hacer una valoración muy cuidadosa para ver los diagnósticos diferenciales de esto. Los test que son útiles en el diagnóstico y en el tratamiento de la EPI pueden ser la PCR y la BCG, que se pueden encontrar elevadas, el hemograma, que nos puede mostrar leucocitosis y neutrofilia cuando hay compromiso ya sistémico. Podemos tomar frotis de flujo que nos muestra gran cantidad de glóbulos blancos. También se pueden tomar cultivos, pruebas para Neisseria y para clamidia. Y otro apoyo en el diagnóstico es la ecografía. La ecografía transvaginal nos puede mostrar este tipo de imágenes como en rueda dentada en el corte transversal de la trompa, o nos puede mostrar imágenes de los abscesos tubóricos, o también nos puede mostrar un útero totalmente normal. Una ecografía transvaginal normal no nos descarta el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria. Ya sabemos que cuando se nos presenta una paciente con sospecha de EPI sin compromiso sistémico, vamos a tratarlas con los antibióticos recomendados por el CDC de forma ambulatoria, pero si la paciente se nos presenta con inestabilidad hemodinámica o peritonitis, síntomas sistémicos graves, fracaso del antibiótico oral ambulatorio o no tolerancia a debemos hospitalizar a esta paciente para tratamiento intravenoso. Y pues si esta paciente no mejora con este tratamiento, debemos pasarla a cirugía en laparoscopia. Estos son algunos predictores del fracaso del tratamiento médico intravenoso en las pacientes. Las pacientes mayores de 35 con abscesos tubováricos mayores de 7 centímetros o bilaterales o leucocitosis mayor de 16.000, tenemos que estar alerta porque estas pacientes generalmente van a requerir cirugía y no van a solucionar su problema solo con el tratamiento antibiótico. También hay que tener especial cuidado con las pacientes con VIH porque estas tienen mayor riesgo de abscesos tubováricos. En la cirugía de EPI lo que hacemos es realmente tratar de no ser tan invasivos. Hay que entrar, drenar los abscesos tubováricos, aspirar ese líquido purulento, hacer una restitución como de la anatomía, liberar las adherencias, pero no ser tan invasivos.
Yo recuerdo que a veces en el pasado hacíamos histerectomía con salpingoforectomía bilateral en una paciente con EPI, y la verdad es que uno debe tratar de ser lo menos invasivo posible, hacer, como les decía yo, drenaje, aspiración del material purulento, restitución de la anatomía liberando algunas adherencias y pues ya según el caso hacer salpingoforectomías, pero en casos puntuales. Otra opción de manejo sería el drenaje percutáneo bajo guía radiológica. Esto depende pues de la experiencia que ustedes tengan local en su centro, pero puede ser una opción de tratamiento también, el drenar estos abscesos con guía radiológica. Aunque estamos hablando del diagnóstico diferencial, quise traer esta consideración de si retirar o no el DIU, porque siempre me lo preguntan, si es necesario retirar el DIU en las pacientes que están siendo manejadas para EPI. Y la verdad es que en esta revisión sistemática que referencio abajo, ellos vieron que no, que realmente si una paciente está mejorando a las 48 a 72 horas posteriores al inicio de los antibióticos, se le puede dejar el DIU porque no hay resultados diferentes entre las pacientes que se le retiró el dispositivo y las que no. Hay que tener pues como especial cuidado sí de extrapolar estos datos con el Mirena, porque este estudio fue hecho en té de cobre, pero bueno, podría extrapolarse esta información. Bueno, otra de las entidades que nos genera, que son de tratamiento emergente y da dolor pélvico agudo, es el embarazo ectópico. Estas pacientes se nos pueden presentar con dolor pélvico agudo lateral, sí, puede haber sangrado vaginal o puede estar ausente o leve. En la paciente nos puede comentar que tuvo retraso, un antecedente de un ectópico previo, infertilidad, cirugía pélvica anterior, antecedente de una EPI o de uso de dispositivo. Al examen físico vamos a encontrar sensibilidad unilateral anexial, masa anexial, dolor a la movilización del cérvix, y los test útiles para el diagnóstico y tratamiento de esta entidad, obviamente una beta-HCG cuantitativa, la ecografía transvaginal para confirmar la ubicación del embarazo ectópico, y si la paciente ingresa inestable hemodinámicamente, se le deben hacer pruebas cruzadas, reservar sangre. Ya sabemos que el manejo de un ectópico puede ser expectante médico o quirúrgico dependiendo del nivel de beta y el tamaño del endometrioma y del ectópico y del estado hemodinámico de la paciente. Acá estamos viendo en este video, cortesía del doctor de los Ríos, una salpingostomía, que es una de las opciones conservadoras de la trompa de tratamiento del ectópico. Vemos cómo se infiltró vasopresina, 0.2 unidades, y vamos a continuación a abrir la trompa para extraer el ectópico con este lápiz monopolar, usando pues el hacer menor daño a la trompa, y aquí se hace una presión como para extraer el ectópico. La idea es usar lo menos posible electrocirugía para no dañar la trompa. Se pueden usar agentes hemostáticos para hacer la hemostasia o hacer una hemostasia muy selectiva. Y la otra opción de manejo, pues ya sabemos que es la salpingectomía. Bueno, otra situación emergente que nos puede presentar con dolor pélvico agudo es la torsión ovárica. Esta paciente se va a presentar con una historia de dolor de inicio agudo, lateral, moderado a severo. Puede estar acompañado con náuseas y vómito. En la historia de apoyo nos puede contar la paciente que tiene antecedente de una masa ovárica o un quiste. Al examen físico vamos a encontrar masa anexial, sensibilidad anexial y a veces irritación peritoneal. Los test útiles para el diagnóstico y para el tratamiento de esta entidad son una ecografía con Doppler, en la que podemos ver, como vemos acá, este signo del remolino, que es como este entorchamiento de los vasos en sentido horario y antihorario, que sería aquí, o la presencia de un quiste, o la pérdida de flujo vascular. Sin embargo, no nos confiemos de esto, porque si hay persistencia de flujo arterial en el Doppler, esto no descarta que haya una torsión, porque recordemos que el ovario tiene otros suministros de sangre, y ella puede ser o puede tener una torsión parcial y todavía tener algo de flujo arterial en el Doppler. Entonces esto no nos descarta que haya una torsión. También podemos pedir resonancia, pero como la idea es actuar rápido ante esta entidad para no perder el ovario de la paciente, debemos llevar la cirugía. Esta cirugía consiste en torcer el ovario, y con esto se aumenta la probabilidad de 80%, pues al destorcerlo todavía va a haber en un 80% desarrollo folicular normal. Entonces, si la paciente tiene quiste, se debe hacer la cistectomía, de torcer el ovario, hacer la cistectomía. Hay unos puntos a considerar en el tratamiento quirúrgico de la torsión ovárica, sobre todo en las pacientes jóvenes y adolescentes. Lo ideal es preferir de torcer el ovario en lugar de hacer oforectomía. La verdad es que nosotros
el cirujano tiene una apariencia, una percepción macroscópica a veces errada de lo que es una necrosis. Nosotros vemos un ovario morado y ya pensamos que tiene necrosis y hacemos oforectomía. Y resulta que hay estudios que muestran que esta percepción macroscópica no se correlaciona bien con la viabilidad y la función ovárica. A veces basta con detorcerlo y esperar que este ovario recupere un poco de su irrigación. Así que démosle el chance solo de quitar el quiste y destorcerlo a ver si la paciente mejora. Otra preocupación de muchos ginecólogos es que al detorcer el ovario haya eventos tromboembólicos. Sin embargo, en la literatura no hay evidencia de que esto tenga digamos, una correlación estadísticamente significativa. Lo otro que se propone, que es muy controvertido, es hacer oforopexia o fijación del ovario que se torció. Sin embargo, no había evidencia clara que respalde el beneficio de esta oforopexia después de un solo episodio de torsión ovárica. Hay algunos que lo proponen después de que ha tenido recurrencia de torsiones ováricas o que la paciente no tiene el ovario contralateral o que tiene un ligamento ovárico muy alargado o cuando tiene torsión de un anexo normal que no tiene quiste. Lo pueden proponer en esos casos, pero no es controvertido y no hay muy buena evidencia. Lo otro es que usted después de hacerle la detorsión ovárica, según pues, el reporte de literatura, debe hacer una ecografía de control y generalmente, como les decía, en un 80% va a restituirse la función folicular. Esta ecografía, como les digo, algunos proponen hacerla después de 6 semanas, otros después de 3 meses. Bueno, ahora hablemos de otra entidad que da dolor pélvico agudo, que es el quiste ovárico roto. Esta entidad pues va a ser una de tratamiento emergente si la hemorragia es significativa y hay alteración hemodinámica. De lo contrario, pues es simplemente de tratamiento urgente. Esta paciente se nos va a presentar con dolor lateral abrupto de moderado a severo, mareo si el sangrado es abundante, dolor rectal si hay sangre o líquido en el fondo de saco de Douglas. Al examen físico, si la paciente ha tenido una hemorragia masiva, vamos a encontrar hipotensión y taquicardia, y si la pérdida, pero si la pérdida de sangre no es significativa, solo va a presentarse con este dolor pélvico. Si hay hemoperitoneo, podemos ver irritación peritoneal. Test útiles para el diagnóstico y tratamiento de esta entidad está el ultrasonido pélvico, donde podemos ver pues, el quiste hemorrágico y además podemos ver líquido libre por el hemoperitoneo. El hemograma se debe pedir para ver si la paciente está estable o ha perdido mucha sangre y se deben hacer pruebas cruzadas y reserva de glóbulos rojos si la paciente llega hemodinámicamente inestable. Si esta paciente llega inestable, hay que pasarla a la laparoscopia o a la parotomía, ya sea el recurso que ustedes dispongan. Si no está hemodinámicamente inestable, si no solo se presenta con dolor y la evidencia de este quiste hemorrágico roto, ustedes podrían simplemente observarla, hacerle manejo médico del dolor. A veces pasa con los que se rompe un teratoma. Esto es súper raro, pero puede suceder. Y este material sebáceo que se riega nos puede generar peritonitis química y choque hemorrágico. Entonces lo que uno debe pasarse esta paciente a cirugía, ya sea laparoscopio o laparotomía, para aspirar todo este material sebáceo derramado y para hacer una liberación de las adherencias. Otra entidad que nos da dolor pélvico agudo es el quiste ovárico no roto. Esta paciente se presenta con dolor lateral de inicio gradual, puede tener antecedente de haber tenido un dolor similar. Al examen físico vamos a encontrar sensibilidad lateral pélvica con o sin masa. Y pues al examen físico puede haber dolor, sin embargo, sensación de masa, sin embargo no nos confiemos solo del examen pélvico porque tiene una sensibilidad del 13 al 36% para detectar masa, siempre pidamos la ecografía transvaginal. Si la paciente presenta dolor y no tiene irritación peritoneal y no tenemos preocupación acerca de torsión o hemorragia masiva, se puede tratar esta paciente de forma ambulatoria con control de síntomas, seguimiento ecográfico a las 4 a 6 semanas. De lo contrario, si necesita pues, un manejo intrahospitalario y hasta cirugía si usted sospecha torsión o una ruptura del quiste con hemorragia. Otra entidad que nos puede dar dolor pélvico agudo, sin embargo da más dolor cíclico o crónico, es la endometriosis. Puede generar un dolor pélvico unilateral o bilateral, que a menudo es recurrente. La paciente nos puede contar que ha tenido dismenorrea, dispareunia o disquexia, que ha tenido antecedente de haber presentado este mismo dolor asociado con el ciclo menstrual
Y al examen físico podemos encontrar dolor anexial o dolor de la movilización del cérvix o masa pélvica si hay endometriomas, nódulos en el tabique rectovaginal si hay endometriosis profunda. Puede haber irritación peritoneal, pero esto es muy raro en endometriosis, es poco frecuente. En este caso, los test útiles para el diagnóstico de esta paciente van a ser una ecografía transvaginal, que puede estar normal, por ejemplo, en el caso de endometriosis peritoneal, pero si pueden mostrarnos endometriomas, y si usted da el examen físico y con la historia clínica sospecha una endometriosis profunda, debe pedir una ecografía de mapeo de endometriosis profunda. Bueno, otra entidad que nos genera dolor pélvico agudo es la apendicitis, que es una situación emergente. Esta paciente se va a presentar con un dolor de duración menor a 48 horas, dolor seguido de dolor generalizado, seguido de dolor en la fosa ilíaca derecha. Puede tener como síntomas asociados fiebre baja, náuseas e hiporexia. Tiene historia de que el dolor migró hasta la fosa ilíaca derecha desde el centro abdominal y esto se da antes del vómito. Al examen físico vamos a encontrar dolor en la fosa ilíaca derecha, irritación peritoneal en ocasiones y el signo de Robson, que ya sabemos que tiene una sensibilidad del 90% para apendicitis. Los test útiles para el diagnóstico, en ocasiones en el ultrasonido se puede detectar la apendicitis, si no, sería bueno tomar una tomografía axial computarizada con contraste. La resonancia la vamos a reservar, por ejemplo, para pacientes que queremos descartar alguna cosa anexial concomitante o la paciente embarazada que no le podemos hacer tomografía y sospechamos apendicitis. Y las otras pruebas útiles son el hemograma, que nos puede mostrar una reacción inflamatoria como leucocitosis y neutrofilia. Otra entidad que también nos da dolor pélvico agudo es la infección del tracto urinario. Esta paciente se nos presenta con una historia de disuria, dolor en flancos, si hay pielonefritis asociada, puede tener como síntomas asociados urgencia, frecuencia urinaria aumentada, fiebre y vómito en pielonefritis asociada. Ella nos puede comentar que tuvo de pronto un procedimiento urológico reciente, antecedentes de infección urinaria y al examen físico le podemos encontrar sensibilidad suprapúbica, sensibilidad en el flanco y fiebre si hay pielonefritis. Los test útiles para el diagnóstico y el tratamiento de estas pacientes, obviamente el uroanálisis y el urocultivo. Otra entidad urgente que da dolor pélvico agudo es el cólico ureteral. Esta paciente nos llega con un cuadro de inicio súbito de horas, el dolor es lateral, moderado a severo, a menudo se irradia a la ingle, al ángulo costovertebral o al flanco, puede presentarse con náuseas y vómito, ella le puede contar que tiene historia previa de urolitiasis y al examen físico, aunque el paciente está muy incómodo, al examen físico usted no le palpa el dolor. Los test útiles para el diagnóstico, pues el uroanálisis que nos va a mostrar hematuria casi en el 80% de los casos, el ultrasonido renal para ver si tiene hidronefrosis y un urotac. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer el enfoque diagnóstico de esta paciente? Entonces, primero, si la paciente tiene pues estamos sospechando que su dolor es de origen ginecológico por la historia clínica y el examen físico, primero tenemos que ver si está embarazada. Si está embarazada y está en el primer trimestre y en la ecografía hay un embarazo intrauterino, podemos pensar que es una amenaza de aborto o un cuerpo lúteo quístico. Pero si no hay un embarazo intrauterino por ultrasonido, debemos pensar en embarazo ectópico, en aborto o en embarazo temprano o en embarazo molar. Si esta paciente está embarazada pero está en más del primer trimestre, pensamos en abrupcio, placenta previa, distensión de ligamentos redondos o en trabajo de parto. Si la paciente no está embarazada, pero sí tiene síntomas y signos unilaterales, debemos pensar en torsión ovárica, salpingitis, absceso tubovárico, quiste rotovárico o en una ovulación dolorosa. Si no tiene síntomas y signos unilaterales, pensamos en epi, endometritis, fibromas o endometriosis. Si esta paciente no sugiere que su dolor sea ginecológico por examen físico y historia clínica y tiene una queja urinaria, pensamos en una infección del tracto urinario o en cálculo ureteral. Si esta paciente no tiene síntomas urinarios y tiene sensibilidad abdominal, pensamos en apendicitis, diverticulitis, enteritis, colitis y en síndrome de intestino irritable. Pero si esta paciente no tiene sensibilidad abdominal, pensamos más en entidades musculoesqueléticas, abuso o depresión. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el abordaje de esta paciente cuando llegue a urgencias? Toda paciente en edad reproductiva
con dolor pélvico agudo se le debe hacer una beta sérica, una prueba de embarazo. Y si vemos que hay en la ecografía una ausencia de embarazo intrauterino, cuando el nivel de beta está por encima de 1510, esto es indicativo ectópico, entonces debemos pensar en esto. Y bueno, ¿qué ayudas diagnósticas vamos a solicitar a esta paciente con dolor pélvico agudo en urgencias? No es pedirle imágenes a la lata, sino es según lo que usted escuchó en la historia clínica y observó en el examen físico y en las pruebas de laboratorio, va a elegir una prueba imagenológica para ese caso. Por ejemplo, se prefiere la ecografía transvaginal y la ecografía abdominal porque para modalidades, es una modalidad de elección para patologías de etiología obstétrica o ginecológica porque están disponibles en todas las instituciones y no tiene radiación ionizante. La ecografía transvaginal pues es de elección para localizar la ubicación del embarazo y para ver el estado del feto. También es útil en dolor ginecológico, ayuda a distinguir masas anexiales y si le aplicamos Doppler, como ya habíamos visto, en el caso de una sospecha de torsión ovárica podría ser útil esta modalidad. En cambio, la tomografía axial computarizada la vamos a solicitar en las pacientes que pensemos que tienen una patología gastrointestinal o del tracto urinario. Esta modalidad diagnóstica funciona bien en los diagnósticos de etiologías no ginecológicas del dolor pélvico agudo. Tiene una alta sensibilidad y especificidad para uropatía obstructiva y apendicitis, y es la modalidad preferida para diverticulitis, enteritis y colitis. La resonancia, dado que no tiene radiación ionizante y tiene buen contraste de tejidos blandos, la vamos a preferir a la tomografía para evaluar a la paciente embarazada cuando no tiene una causa ginecológica del dolor. En etiología ginecológica, la ecografía ya habíamos visto que es una mejor modalidad, pero si no es concluyente, ahí sí vamos a pedir una resonancia nuclear magnética si estamos pensando en una etiología ginecológica. Bueno, y ahora ya por último, para llevar a casa, ¿qué quiero que les quede? Primero, que el dolor pélvico agudo con frecuencia es secundario a causas ginecológicas, pero también tenemos que tener en cuenta los orígenes urinarios intraabdominal porque también son comunes. Con menos frecuencia, pero también debemos pensar en ellas, la fuente del dolor puede ser vascular, musculoesquelética, neurológica o psiquiátrica. Todas las mujeres en edad fértil con dolor pélvico agudo deben someterse a una prueba de embarazo en urgencias. Si se sospecha un origen ginecológico, siempre comiencen por el ultrasonido. Luego ya van a progresar a tomografía y a resonancia si es necesario. La tomografía, si ustedes están pensando en patología gastrointestinal o del tracto urinario. Pero si ustedes están pensando si está embarazada la paciente, prefieran la resonancia en vez de TAC por lo que no tiene radiación ionizante. Pero para las patologías ginecológicas, si la ultrasonido no fue concluyente, ahí la mejor modalidad es pedir una resonancia, no pedir una tomografía. Y la laparoscopia, pues a veces nos ha servido para, por ejemplo, en los casos que uno sospecha apendicitis u otra patología, se ha visto que la laparoscopia, en vez de hacer de una vez una apendicectomía abierta, podría ser una modalidad para hacer un diagnóstico y un tratamiento más específico que irse de una vez a la apendicectomía. Hay menos tasa de eliminación de apéndices normales cuando hacemos una laparoscopia. Gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, por su excelente presentación y los espero entonces mañana para otro tema. Muchas gracias.